Todos. Bueno, vamos a empezar por la definición de demencia, que puede ser definida como un síndrome caracterizado por la presencia de deterioro cognitivo que tiene un impacto funcional en la vida del individuo y en su capacidad de realizar actividades, causado por una enfermedad que afecta al sistema nervioso central. Hay criterios diagnósticos de demencia que tienen definidos hace tiempo y que son válidos en la actualidad, donde el principal criterio es el deterioro de la memoria, la alteración de otras funciones cognitivas como el lenguaje, las praxias, las nocias y la función ejecutiva. Otro criterio es el impacto en la vida funcional del paciente, es decir, que todos estos cambios generen un impacto en la realización de sus actividades de la vida diaria. Y estos cambios no suceden de manera episódica, sino que son constantes. Por otro lado, el cuadro también puede estar relacionado con una condición médica general o con efectos persistentes de tóxicos u otros tipos de sustancias, ¿sí? Entonces, en este sentido, si uno quiere representar el universo de las demencias como conjuntos, bueno, es un gran grupo de enfermedades de múltiples causas. Y las causas genéticas son un subconjunto de este grupo de enfermedades. Y en la clase lo que vamos a desarrollar es enfermedad de Alzheimer, demencia frontotemporal, algunos patrones moleculares relevantes y modelos de enfermedad relevantes en la actualidad, y brevemente algo sobre enfermedad por prión familiar, ¿sí? Respecto a la enfermedad de Alzheimer, es la forma más común de demencia y la edad avanzada es el principal factor de riesgo. Es el prototipo de lo que se conoce como demencia cortical, con alteración principalmente en la memoria y en el lenguaje. Y hay un dato importante que es que el factor genético en la enfermedad de Alzheimer es el segundo factor de riesgo más importante. Acá les puse la carátula de una película que se llama Diario de una Pasión o The Notebook en inglés, que ilustra bastante la clínica de esta enfermedad. Si la quieren ver, es muy interesante. Bueno, respecto al approach genético de la enfermedad de Alzheimer, es útil situarse de manera inicial en dos escenarios, ¿sí? En el primer escenario, en los pacientes menores de 60 años, que presentan una forma precoz y con agregación familiar, y un segundo escenario en pacientes mayores de 60 años, en la forma tardía y esporádica. Esporádica entre comillas, porque hay un fuerte componente genético que la convierte hoy en día en una enfermedad con un componente genético importante, pero no heredable, ¿sí? Entonces este concepto de esporádico es relativo. Entonces vamos a empezar por la enfermedad de Alzheimer precoz que se presenta en pacientes menores de 60 años. Esta es la sigla, Early Onset Familial Alzheimer Disease, que es como lo van a ver por ahí en otras diapositivas, por eso se lo digo. Y los principales genes que han sido identificados en la enfermedad de Alzheimer de inicio temprano son tres, ¿sí? El APP, que es el gen precursor de la proteína amiloide, el gen de la presenilina 1 y el gen de la presenilina 2, ¿sí? El APP fue el primero que se aisló, y a partir de la hipótesis de que en la enfermedad de Alzheimer había depósitos de proteína amiloide, ¿sí? Esto fue en el año 87 y a partir de ahí, esto dio lugar a la primera teoría fisiopatológica de la enfermedad de Alzheimer, que después se reformuló en el año 2002 como la teoría de la cascada de la proteína amiloide, donde es más complejo, o sea, ya no es una vía de señalización de una sola molécula, sino una cascada mucho más grande y complejo, ¿sí? Ahora lo vamos a ver en un ratito. Con los años, después se identificó el gen de la presenilina 1 y el gen de la presenilina 2. Vamos a ver cómo hay un correlato de presentación clínica en pacientes que presentan mutaciones para estos genes. Por otro lado, ya hay en las bases de datos reportadas para el gen de APP 24 mutaciones, para el gen de presenilina 1 185, siendo el gen más frecuentemente mutado en estos casos, y 14 mutaciones para el gen de presenilina 2.
respecto a lo que les comentaba del correlato clínico, ¿sí? Entra dentro de lo que se conocía como enfermedad de Alzheimer tipo 3, la mutación en el gen de la presenilina 1. ¿Cuáles son los tips desde su forma de presentación? Que la edad de inicio suele ser en los 40 años o principios de los 50, que tiene una progresión relativamente rápida, en 6 a 7 años, que está asociada pues, a otros síntomas neurológicos como convulsiones, mioclonías y déficit de lenguaje, que en varias familias se asoció además paraplegia espástica, y acá bueno, entra el alelo de APOE. De APOE4 puede influir en la edad de inicio, ¿sí? Eso ya lo vamos a ver después cuando veamos enfermedad de Alzheimer de presentación tardía, cómo funciona como factor de riesgo, ¿sí? Después tenemos la forma de Alzheimer tipo 4, relacionada con la mutación en el gen de presenilina 2, que tiene una gama mucho más amplia de presentación, y el inicio oscila entre los 40 y los 75, ¿sí? O sea, no es relativo lo de la presentación en menores de 60. Y la duración media de la enfermedad es de 11 años, se asocia a crisis convulsivas, y en la anatomía patológica del estudio de estos pacientes se ha encontrado en 2 casos una angiopatía amiloide severa y stroke hemorrágico. También el alelo de APOE4 influye en la edad de inicio, ¿sí? Se presentan, los que lo tienen lo presentan más jóvenes, a edades más tempranas. Y por último, la enfermedad de Alzheimer tipo 1 con mutación en el precursor de la proteína amiloide, que tiene la forma clásica de presentación del Alzheimer. La edad de inicio suele ser entre lo que varía básicamente es la edad de inicio, suele ser entre los 40 y los 50 años, ocasionalmente en los 60. Algunas personas tienen inclusiones neuronales de cuerpos de Levy, placas y ovillos también de amiloide, y la homocigosis para el alelo de APOE4 puede estar asociada a una edad más temprana de inicio también. Entonces, en enfermedad de Alzheimer de inicio temprano, ¿sí? ¿Cuáles son las recomendaciones respecto al diagnóstico molecular? Cuando la historia de familia, digamos, tenemos paciente menor de 60 años, cuando la historia familiar es positiva, lo que se recomienda es hacer primero el análisis de la secuencia de presenilina 1, que es el gen más comúnmente asociado en este grupo de pacientes. Si no identificamos ninguna mutación en presenilina 2, se recomienda seguir con las secuencias de los exones 16 y 17 del precursor de la proteína amiloide y todos en presenilina 2. Otra acotación al margen, que en los casos simples, es decir, cuando hay una sola ocurrencia en la familia, la estrategia de ensayo es similar, pero la probabilidad de encontrar una mutación causante es relativamente baja, es alrededor de un 6%. Sin embargo, es más probable encontrar una mutación en un caso simple cuando la edad de inicio es más temprana. Cuanto más joven es el paciente, por más que sea un caso aislado, un caso simple en el contexto familiar, es más probable encontrar una mutación, ¿sí? Ahora seguimos con la enfermedad de Alzheimer de inicio tardío, con la sigla LOAD, Late Onset Alzheimer Disease, ¿sí? Como ya habíamos dicho anteriormente, la enfermedad de Alzheimer, en la enfermedad de Alzheimer esporádica, el factor genético es el segundo factor de riesgo más importante, además de la edad avanzada, ¿sí? Y acá, bueno, han jugado un rol muy importante los estudios de asociación poblacionales y de asociación familiar en identificar variantes en algunos genes que representan factores de riesgo para enfermedad de Alzheimer. Y bueno, APOE aparece como el principal protagonista a lo largo de estos años. Dentro de estos son todos los otros genes, además de APOE, ¿sí? Que se han identificado como factores de riesgo. Acá si pueden ver, está el riesgo de, digamos, está la significación de que implica tener el alelo de APOE4. Tener un alelo incrementa el riesgo 4 veces de padecer la enfermedad, y ser homocigota para APOE4 aumenta el riesgo más de 10 veces, ¿sí? Si ven acá, en la cuarta columna, el riesgo, en el caso de los otros genes, va entre el 10 y el 20%, ¿sí? Y a partir del descubrimiento de estos genes en los estudios de asociación,
se han planteado, se los ha agrupado fisiopatológicamente en lo que tiene que ver con el fenotipo molecular, ¿sí? Y todos se agrupan en genes que tienen que ver con el clearance de la proteína amiloide, con genes que tienen que ver con la producción y con la degradación, además de la inmunidad innata y otras vías de señalización celular que también en definitiva van a influir en el clearance o en la producción de la proteína beta amiloide. Este gráfico sí esquematiza esto que les acabo de decir, donde en la cascada en la vía de producción de la proteína amiloide, bueno, todos actúan en diferentes etapas, ¿sí? Esta es la etapa de producción, de clearance, de degradación y de agregación. Y bueno, y ya sabemos que la agregación de la proteína amiloide lleva a daño celular y a estrés oxidativo y a muerte neuronal finalmente, ¿sí? Entonces, un comentario breve antes de pasar a las recomendaciones en el contexto de enfermedad de Alzheimer de inicio tardío, que es este comentario de Adam Diez y la heredabilidad perdida, ¿sí? ¿Qué significa esto? En los estudios de asociación, siempre el factor de la heredabilidad fue considerado como una materia oscura, en el sentido de que no se sabe qué pasa en estas enfermedades que son esporádicas, que tienen un fuerte componente genético, donde eso heredable se pierde, ¿sí? Y sucedió algo interesante no hace mucho, que es que se identificó la mutación en ADAM10 en 7 de 1000 familias estudiadas con enfermedad de Alzheimer esporádica. ADAM10 es un gen que regula una proteína de clivaje de la proteína precursora amiloide y una alfa secretasa que tiene que ver con la función de la producción del beta amiloide, y es decir, que forma también parte de la vía fisiopatológica del Alzheimer. ¿Y esto qué viene a significar en cuestión de paradigma? ¿Sí? Que por segunda vez se han identificado, hay evidencia sólida acerca de variantes raras con alta penetrancia en una enfermedad compleja. Y esto pone en crisis el paradigma de pensar siempre variantes raras, variantes comunes, enfermedades comunes, ¿sí? Enfermedades complejas. Así que, bueno, este enfoque es prometedor en ese sentido, ¿sí? Y en el estudio de enfermedades complejas en general. Respecto a las recomendaciones, ¿sí? ¿Qué hacer en la enfermedad de Alzheimer de inicio tardío? Primero, algunas cosas que se saben de APOE, sobre las cuales parten después las recomendaciones. Por un lado, la asociación entre APOE4 y enfermedad de Alzheimer es mayor cuando la persona tiene antecedentes familiares de demencia. En los individuos que tienen un diagnóstico clínico de enfermedad de Alzheimer, la probabilidad de que la enfermedad de Alzheimer sea el diagnóstico correcto se aumenta aproximadamente a un 97% en la presencia del genotipo de APOE4, ¿sí? Aproximadamente el 42% de las personas con enfermedad de Alzheimer no tienen un alelo de APOE4, por lo tanto, hacer el genotipo de APOE4 no la descarta, ¿sí? Tener un genotipo negativo no descarta enfermedad de Alzheimer. Y entonces la utilidad de la determinación del genotipo de APOE en el diagnóstico clínico y la evaluación de riesgo aún no está clara. Entonces, respecto al diagnóstico de Alzheimer y APOE, ¿qué podemos afirmar? Que aunque no es ni necesaria ni suficiente para establecer un diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer, el genotipo de APOE puede tener un papel auxiliar en el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer, porque una gran proporción de individuos con un alelo de APOE4 o dos alelos de APOE4 que tienen demencia, se han encontrado hallazgos en el examen neuropatológico de enfermedad de Alzheimer en la autopsia, ¿sí? O sea que el papel de APOE en el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer es auxiliar, ¿sí? Es un método complementario auxiliar, ¿sí? No la descarta en absoluto. Por otro lado, ¿qué sucede con la genotipificación de APOE como test predictivo? ¿Sí? Hay un acuerdo general
que las pruebas de ApoE deben utilizarse con precaución en pruebas de predicción de Alzheimer en personas asintomáticas. Lo que podemos decir de esto es que una persona joven, asintomática, con el genotipo homocigota para ApoE4 puede tener aproximadamente un 30% de riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Si uno quiere poner una lupa sobre ese riesgo, las mujeres tienen un 45% siendo homocigotas para ApoE4 de desarrollar la enfermedad de Alzheimer alrededor de los 73 años, mientras que los varones tienen un riesgo de un 25%. ¿Esos riesgos son menores? Sí. La edad de inicio es más tardía, son menores y la edad de inicio probable es más tardío cuando las personas tienen un solo alelo, es decir, son heterocigotas para ApoE4 o ningún alelo para ApoE4, ¿sí? Y también hay evidencia de que tener el alelo de ApoE2 sería un factor protector contra enfermedad de Alzheimer. No. Así que eso respecto al diagnóstico, al valor de ApoE como test diagnóstico y como test predictivo en el contexto de la enfermedad de Alzheimer de inicio tardío. Bueno, en relación a la demencia frontotemporal, ¿sí? La demencia frontotemporal es la forma más común dentro de demencia de las enfermedades no Alzheimer. Hoy en día se la considera un espectro de enfermedades, ¿sí? Digamos, la palabra espectro es representativa de lo que sucede a nivel clínico con la demencia frontotemporal y lo que sucede a nivel molecular, ¿sí? Abajo en la diapositiva están puestas las formas de presentación clínica, que es fundamental la correcta caracterización para partir de ahí con el algoritmo molecular, ¿sí? Hay una variante de demencia frontotemporal que se llama variante agramática con afasia primariamente progresiva. Tenemos una variante comportamental de demencia frontotemporal, el síndrome córtico basal, la demencia frontotemporal con enfermedad de motoneurona, la parálisis supranuclear progresiva y la variante semántica con afasia primaria progresiva, ¿sí? Entonces, a partir de esa correcta caracterización clínica, sigue el diagnóstico molecular, ¿sí? El algoritmo de qué gen uno va a estudiar primero. Y básicamente en las demencias frontotemporales hay 3 genes que son importantes en el diagnóstico. Uno es MAPT, que fue el primero, pero hoy en día no el más importante, que tiene que ver con el mantenimiento de la integridad neuronal y el transporte axonal. GRN, ¿sí? Que tiene que ver, que codifica para una progranulina, que es un regulador del crecimiento neuronal, de la tumorogénesis y también de mediadores de inflamación. Y C9orf, que es el último identificado y el más importante en este momento, que es un gen que está involucrado en el metabolismo del ARN, cuya función definitiva todavía no se la conoce demasiado. Sobre la fisiopatogenia de C9orf se va a hablar mucho más en la clase de enfermedad de motoneurona, ¿sí? y sus implicancias. Entonces, ¿cómo es el algoritmo de aproximación para el diagnóstico genético de las demencias frontotemporales? En el caso de la demencia frontotemporal de la variante comportamental, uno ahí tiene, también sirve como útil en el diagnóstico el estudio por resonancia. Entonces uno se fija si la atrofia frontotemporal es simétrica o asimétrica y eso determina si uno va a estudiar primero C9orf o granulina o progranulina, ¿sí? Después, en la variante agramática de la afasia primariamente progresiva, el primer gen candidato es progranulina. Luego en la variante semántica de la afasia primariamente progresiva y en la demencia frontotemporal asociada a enfermedad de motoneurona, ¿sí? C9orf aparece como el primer candidato. En el síndrome córtico basal, progranulina. Y en PSP, MAPT, ¿sí? Es impresionante cómo ha cambiado a lo largo de los años, como MAPT, que fue el primer gen identificado y que por ahí se creía que iba a explicar
muchos más casos y todo, hoy en día representa una sola rama del algoritmo en las demencias frontotemporales. Bueno, acá respecto a los pathways moleculares importantes y a los modelos de enfermedad, un comentario breve respecto a lo que se llama estrés, disfunción del retículo endoplasmático, ¿sí? Estrés del retículo endoplasmático. En el caso de las enfermedades neurológicas y neurodegenerativas, e inclusive del stroke, cada vez son más las enfermedades neurológicas donde la disfunción del retículo endoplásmico se haya identificado como el nuevo target y el nuevo gran mecanismo que podría llegar a explicar lo que sucede en estos procesos, ¿sí? Básicamente, la mayoría de estas enfermedades parten de lo que se llama plegamiento anormal de proteínas, ¿sí? Donde hay una acumulación de una proteína anormal dentro de la célula y esa proteína anormal genera un estrés a nivel del retículo endoplasmático con cambios en la señalización molecular intrarretículo endoplasmático que perpetúa el mecanismo, ¿sí? Es decir, el mecanismo de plegamiento de proteína lleva a la neurodegeneración y finalmente a la muerte neuronal porque la respuesta se perpetúa a través del estrés del retículo endoplasmático. Y la enfermedad de Alzheimer no es ajena a este mecanismo, ¿sí? Este es un proceso normal, una proteína amiloide normal, representada por los cuadraditos. Los triangulitos representan, en el contexto patológico, la proteína amiloide normal, cómo genera, entre comillas, un feedback negativo, estrés de retículo endoplasmático, alteración de la señalización intracelular y daño neuronal, ¿sí? Y respecto a otra teoría importante hoy en día en relación a la fisiopatogenia de enfermedad de Alzheimer y no solo de enfermedad de Alzheimer, sino de ácido isquémico y de otras patologías neurodegenerativas, es la hipótesis de el glutatión, los antioxidantes y qué sucede con la proteólisis a este nivel, ¿sí? En el caso de Alzheimer, ya sabemos que hay depósitos de ovillos neurofibrilares, de proteína tau y de proteína beta-amiloide, y que la normalidad es que haya un equilibrio entre la producción y su eliminación y el clearance, ¿sí? Cuando no hay un equilibrio, hay alguna alteración a este nivel, ¿sí? A nivel del glutatión, a nivel de los antioxidantes, a nivel del cerebro y de la proteólisis. Entonces, básicamente, ¿qué función tiene el glutatión? En el estrés oxidativo neutraliza los radicales libres, ¿sí? Entonces, cuando baja la actividad del glutatión, baja el activador tisular del plasminógeno, baja la fibrinólisis y disminuye la degradación de proteínas. El activador tisular del plasminógeno tiene un inhibidor específico que es la neuroserpina, ¿sí? Entonces, hoy en día en modelos experimentales animales se ha demostrado que la neuroserpina sería un target interesante como regulador de esta actividad fibrinolítica en los procesos de estrés a nivel del cerebro, ¿sí? Entonces, en esta ecuación donde neuroprotección, neurodegeneración sería una variable dependiente, ¿sí? Tenemos variables modificables y variables fijas, ¿sí? Y una variable modificable sería la neuroserpina en este contexto, ¿sí? Es una teoría que abarca no solo que finalmente une la teoría vascular de neurodegeneración con la teoría de acumulación de proteínas. En este momento es un modelo, pero que promete en el futuro, porque, digamos, siempre esas dos teorías han ido separadas. Y bueno, brevemente, los comentarios de enfermedad por priones familiar, ¿sí? Las enfermedades por priones familiar son enfermedades de herencia autosómica dominante, ¿sí? Pensarlas
tener el árbol genealógico de herencia dominante en la cabeza al momento de sospecharlas, ¿sí? Y se dan por mutaciones en la proteína priónica. Hay 3 enfermedades descritas, ¿sí? La forma familiar de Creutzfeldt-Jakob, donde se caracteriza por una demencia rápidamente progresiva, por ataxia y mioclonías, ¿sí? Con otros síntomas neurológicos que pueden ser debilidad focal o generalizada, rigidez, bradicinesia, temblor, corea, síndrome de Manogena también, episodios de stroke-like, trastornos visuales y convulsiones, ¿sí? Todo eso ha sido reportado también en la forma familiar de enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, ¿sí? Otra enfermedad es el síndrome de Gerstmann-Straussler-Scheinker, que se presenta entre la 4ª y 6ª década de vida, tiene un indicio insidioso, se caracteriza por los pacientes presentan un síndrome cerebeloso con compromiso piramidal y extrapiramidal, tienen además deterioro cognitivo y la evolución es lentamente progresiva, ¿sí? La instalación del deterioro cognitivo en estos pacientes es posterior al compromiso cerebeloso y posterior al compromiso piramidal y extrapiramidal. Y el insomnio familiar fatal que ocurre, que se presenta en la 5ª, 6ª década de vida, ¿sí? Un inicio brusco, ¿sí? Se presenta bruscamente, no con síntomas solapados, se caracteriza por insomnio, además otros trastornos de sueño como sueños vívidos, también signos focales de compromiso de tronco, fundamentalmente alteración de los movimientos oculares y también deterioro cognitivo, ¿sí? Y tiene una evolución fatal en el corto plazo. Entonces, de estas enfermedades lo que es importante es conocerlas y sospecharlas ante una presentación clínica familiar con un patrón de herencia dominante. El diagnóstico molecular se hace estudiando el gen de la PPR, el gen de la proteína priónica, y también es representativo de lo que sucede cuando se acumula una proteína normal adentro de la célula, y también está involucrado el estrés del retículo endoplasmático con un nuevo plegamiento anormal, la perpetuación de este mecanismo y la muerte neuronal. Entonces, ¿qué es importante acordarnos? ¿Sí? Que en la enfermedad de Alzheimer nos tenemos que situar primero en la edad de inicio, es lo que divide el estudio, ¿sí? Que hay genes candidatos claros cuando uno habla de enfermedad de Alzheimer de inicio temprano, que APOE en la forma tardía tiene un valor diagnóstico y predictivo, ¿sí? Que el valor diagnóstico es auxiliar, que del valor predictivo tenemos evidencia de aumento de riesgo en pacientes con APOE4, ya sea en heterocigosis o en homocigosis, pero que el test de pacientes asintomáticos jóvenes todavía es controversial, ¿sí? En el caso de demencia frontotemporal, lo importante es la caracterización clínica, ¿sí? Una vez que uno ha caracterizado sindromáticamente a estos pacientes desde el punto de vista clínico, el algoritmo de los genes candidatos es claro, ¿sí? Y en la enfermedad por priones, lo más importante es conocerla por la sospecha diagnóstica, ¿sí? Entonces, siguiendo el pensamiento de Marcelo y sobre esto de que el futuro es ahora y que la era de la genómica es ahora, las demencias dentro de la patología neurológica no están fuera de esto, ¿sí? Son un claro ejemplo donde los estudios de asociación en enfermedades complejas, el trabajo sistemático, colaborativo y ordenado de hormigas es muy importante, ¿sí? Y donde las presentaciones raras en contextos de familias y en las formas monogénicas nos permiten modelos fisiopatológicos de enfermedad y generan un modelo integrado y un poco más total en la comprensión de estas enfermedades. Así que, bueno, eso. Muchas gracias.